Shalom, shalom, bienvenidos a todos. Hoy es un día especial dentro del calendario hebreo, dentro del calendario judío. Hoy es un día de ayuno público. Vamos a ver en este video sobre cuál es el sentido de este ayuno, por qué ayunamos en la comunidad judía en esta fecha. En realidad la fecha es el día 17 de Tamuz en el calendario hebreo, pero este año 17 de Tamuz fue Shabbat, por lo cual el Shabbat es un día especial en la semana donde está prohibido ayunar. Entonces, cuando un ayuno normalmente cae en Shabbat, se traslada automáticamente al día siguiente. Entonces, hoy en realidad es 18 de Tamuz, pero la fecha es realmente el 17 de Tamuz cuando se debería ayunar. Este año es un año especial, el ayuno está desplazado a causa, como les comenté, del Shabbat. Ahora, ¿qué es lo que conmemora esta fecha? ¿Por qué esta fecha es un día de ayuno nacional en el pueblo judío? Vamos a hablar un poquito de esto y vamos a explicar algunas ideas que son importantes también para las personas que no pertenecen al pueblo judío. A priori uno diría, bueno, el 17 de Tamuz tiene que ver con una fecha que el pueblo judío tiene como ayuno debido a diferentes eventos que han acontecido a lo largo de la historia del pueblo judío, y es su historia, no tiene que ver con las naciones, no tiene que ver con el resto de la humanidad, tiene que ver con el pueblo judío. Hay otras cuestiones que a simple vista uno dice, bueno, hay un mensaje para todo el mundo, para toda la humanidad. Con respecto a este día de ayuno dentro del pueblo judío, a priori parecería que no, pero vamos a explicar algunas ideas que son muy aplicables y van a ser útiles para quizás muchos noágidas que están emprendiendo su camino de descubrimiento, de autodescubrimiento de su identidad espiritual, de cuál es su legado y cuál es el mensaje que la Torá y que el judaísmo tiene para ellos. Ahora bien, el 17 de Tamuz, para tener una noción de qué trata este día, el 17 de Tamuz en el Talmud, en la Mishnah especialmente, en la Mishnah de Ta'anit, allí se menciona que acontecieron 5 sucesos, básicamente, que marcaron la historia del pueblo judío, 5 sucesos que acontecieron en esta fecha. ¿Sí? Ta'anit, en el capítulo 4 de la Mishnah, se menciona que acontecieron 5 sucesos aciagos en el pueblo judío precisamente en esta fecha. Vamos al primero de ellos. El primero es el siguiente: fueron rotas las primeras tablas de la Torá cuando Moshe descendió del monte Sinaí y vio el becerro de oro junto con los ritos que lo acompañaban. Y sobre este punto vamos a trabajar algunas ideas que, como les mencioné, son útiles para muchos que están hoy en un momento de transición en su vida, que están en un momento de búsqueda espiritual, de encontrar verdades y, más importante, poder asumir esas verdades. Entonces, el primer suceso fue que las primeras tablas de la Torá, cuando Moshe descendió del monte Sinaí, fueron rotas. ¿Por qué fue esto? Porque el pueblo de Israel, lamentablemente, habían construido un becerro, y vamos a ver los detalles. Esta historia es famosa, la historia del Het Aegel, del becerro, el famoso becerro de oro. Vamos a ver qué es lo que pasó realmente y por qué hicieron este becerro. Pero la cuestión es que Moshe descendía del monte Sinaí con las tablas y vio a todo el pueblo con un becerro y estaban haciendo una idolatría muy grande. Vamos a ir al segundo
evento, que es el siguiente. Se suspendió la ofrenda del sacrificio diario en el primer templo sagrado de Jerusalén, ya que los sacerdotes, al estar sitiada la ciudad, no hallaron corderos para ofrecer en sacrificio. Esta fue otra cuestión dramática que tiene que ver con el templo de Jerusalén. La ofrenda diaria que se realizaba en el primer templo sagrado de Jerusalén fue momentáneamente suspendida. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba sitiada y no se contaban con animales para poder ofrendarlos, como la Torá establece que se debe hacer día a día. Tercera cosa que aconteció en 17 de Tamuz. Se abrió una brecha en la muralla de Jerusalén en la época del segundo templo. Otra vez, la ciudad sitiada, y en el 17 de Tamuz el enemigo logró atravesar la muralla de contención de Jerusalén y poder entrar, propiamente dicho, a la ciudad. Esto es el tercer suceso que nos menciona la Mishnah. El cuarto suceso, en el tiempo del segundo gran templo de Jerusalén, Apóstomus, el malvado, quemó la Torá. Este malvado quemó la Torá. Entonces, esto es algo que realmente también conmovió en la fibra más íntima al pueblo judío, de que Hashem permitiera que un malvado como este Apóstomus pudiera llegar a este extremo de quemar la Torá. Finalmente, el último suceso, se colocó un ídolo dentro del santuario. Este fue el último de los sucesos que menciona la Mishnah de Ta'anit. Muy bien, estos fueron básicamente los motivos por los cuales se estableció este ayuno del 17 de Tamuz. Hay mucho para hablar sobre cada uno de estos sucesos. Lamentablemente, a lo largo de la historia del pueblo judío también acontecieron muchas otras cosas a partir del día 17 de Tamuz, y durante 3 semanas que le siguen también el 17 de Tamuz da inicio a un periodo aciago dentro del pueblo judío, donde también se suman un montón de otras tragedias y destrucciones, persecuciones dentro del pueblo judío, que culminan con otro ayuno el día 9 de Av, el día 9 del mes de Av, 3 semanas después, fecha en la cual también conmemoramos la destrucción de los 2 templos sagrados de Jerusalén. Tanto el primero como el segundo fueron destruidos en esta fecha, en el día 9 de Av. Y todo este periodo de 3 semanas es un periodo dentro del pueblo judío donde la energía espiritual que predomina de alguna forma en este lapso de tiempo es una energía que no trae cosas buenas, ¿no? Hoy no vamos a hablar de toda esta cuestión mística, cabalística de las 3 semanas, vamos a ir por otro lado, pero estas 3 semanas incluso tienen su ley en el código de ley judía, su normativa, donde estas 3 semanas hay conductas especiales que el pueblo judío tiene que llevar. Entre ellas es que son días de duelo por la destrucción del templo. Hay restricciones, como cuando una persona, Dios libre, está de duelo por un ser querido. En especial esto se agudiza en los días del mes de Av, desde que comienza el mes de Av. Se disminuye mucho más en los temas de alegría y se trabaja toda esta cuestión del duelo por la destrucción del templo de Jerusalén. Así es la ley. Hay varias restricciones, no viene al caso ahora que nos pongamos a enumerarlas y a comentar cuáles son, ya que la idea de esta clase es extraer un mensaje del 17 de Tamuz en especial y del inicio de estas 3 semanas para el resto de la humanidad. Pero para saber de qué se trata, y estas 3 semanas son semanas donde, si uno escanea la historia del pueblo judío,
Han habido persecuciones, matanzas, cosas terribles, gente malvada que se levantó contra el pueblo judío y que logró perpetrar muchas veces sus planes maléficos, y esto ha traído gran dolor y gran sufrimiento al pueblo judío. Quiera Dios que, como decimos en las plegarias de Selijot, que son súplicas especiales que hacemos en estos días de ayuno, pedimos a Dios que transforme estos días de Tanit, de ayuno, de aflicción, en días de alegría, de regocijo, en días de fiesta. Pero es lo que sucedió. Así es la historia del pueblo judío, una historia colmada de grandes momentos, pero también de momentos donde hubo que atravesar oscuridad, donde hubo que atravesar las penumbras y salir hacia la luz. Así es el camino del pueblo judío. Los sabios comparan al pueblo de Israel con la luna, que la luna tiene distintas fases. Hay fases que la luna está iluminada, y hay fases donde su luz mengua y donde hasta parece desaparecer, pero resurge, renace. Así es el pueblo judío. Como sea, estos 5 sucesos que nos menciona la Mishnah, que acontecieron en el 17 de Tamuz, son el motivo principal por el cual se ayuna. Ahora bien, el primero de todos ellos, que era el que quise compartir con ustedes hoy, desarrollar de alguna forma más en extenso, es este. Fueron rotas las primeras tablas de la Torá cuando Moshe descendió del monte Sinaí y vio el becerro de oro junto con los ritos que lo acompañaban. Esta historia es bastante conocida, creo que por todos, pero hay muchos detalles que tenemos que analizar y entender cómo ocurrieron para ver qué realmente la Torá nos está enseñando y qué aplicaciones prácticas podemos nosotros tomar en nuestra vida, cada uno, los que somos judíos y aquellos que son noágidas, poder también extraer una enseñanza práctica y llevarla a la vida cotidiana de cada uno. Voy a leer un fragmento del libro Nosotros en el Tiempo, que lo escribió el rabino Eliyahu Kitov. En hebreo este libro se llama Sefer HaTodah, es un libro increíble, espectacular, que recorre el calendario judío mes a mes y se explaya en las leyes, costumbres y diferentes aspectos de las festividades y días especiales que acaecen dentro del calendario hebreo. Este libro está en español, en la editorial Keot, lo pueden adquirir, la editorial Keot de Argentina, ellos lo comercializan. Es un libro realmente apasionante y para toda la vida, porque uno puede ir repasando y estudiando cada mes los días especiales del calendario. Muy bien, dice así el libro sobre el 17 de Tamuz. El 7 de Sivan, luego de que fuera entregada la Torá, Moshe volvió a ascender al monte Sinaí para aprender del Todopoderoso los principios generales, los detalles e inferencias de la Torá, y para recibir las tablas de testimonio. O sea, en el monte Sinaí leemos en el libro de Shemot que Dios entrega la Torá y se escucharon truenos, voces, se vieron las voces de la Torá, las leyes de la naturaleza fueron cambiadas, permutadas, hubieron muchos milagros en ese momento. Dios anuncia los 10 mandamientos, también anuncia los 7 preceptos que aplican a todas las naciones, así cuenta el Midrash. Pero Moshe tiene que ascender nuevamente al monte Sinaí para aprender del Todopoderoso los principios generales, los detalles, las inferencias de la Torá, para recibir
las tablas del testimonio. O sea, no terminó la cuestión en el monte Sinaí, en la entrega de la Torá, sino que Dios anunció los 10 mandamientos al pueblo judío, pero Moshe tenía que retornar al cielo a recibir el resto de la Torá. Así es como la Torá nos narra los sucesos. Antes de ascender a los cielos, Moshe dijo al pueblo: luego de que hayan transcurrido 40 días, en el comienzo de la 6ª hora, regresaré y os traeré la Torá. Moshe le anuncia al pueblo: miren, yo me voy a ir 40 días y voy a regresar y les voy a traer la Torá. El pueblo supuso que el día mismo del ascenso debía ser considerado como el primero de los 40 días. La gente dijo: bueno, empezamos a contar 40 días a partir de ahora que Moshe se va, el día de hoy, siendo cada uno un día completo de 24 horas. O sea, la gente empezó a contar a partir de ahora que se va Moshe 24 horas, 24 horas, 24 horas, hasta completar los 40 días. Sin embargo, la intención de Moshe era que cada día debía ser completo. ¿Qué quiere decir que debía ser completo? No que tenía que tener las 24 horas del reloj que nosotros estamos acostumbrados, sino que debían incluir la noche anterior, pues según el calendario judío, el día comienza desde la noche que le precede. En la Torá, para el pueblo judío, el día comienza por la noche. Comienza con la salida de las estrellas. Entonces, el día está compuesto por noche y por día. No por día y por noche, sino por noche y por día. Por lo tanto, el día que Moshe les anuncia esto, si contaron a partir de ese momento, estaban omitiendo la noche anterior. Por lo tanto, no era un día completo y los días debían ser días completos. Por lo cual, ese día o esas horas de ese día no entraban en la cuenta. O sea, hubo un error de interpretación del pueblo con respecto a las palabras de Moshe. La cuenta debía comenzar a partir del día siguiente, que ya incluía la noche. Así, según su cuenta, el plazo culminaba el 17 de Tamuz, un día como el día de ayuno, que hoy conmemoramos. Entonces, imaginemos que Moshe habló con el pueblo a las 15 horas, 3 de la tarde, y la salida de las estrellas, por caso, eran a las 19:30 horas. Esas horas de día todavía no estaban en la cuenta. Debía empezar a contarse los días a partir de las 19:30, que es la salida de las estrellas. Si contaban a partir del momento en que Moshe les anunció su partida para ir a recibir todas las instrucciones de la Torá y volver con las tablas de la Torá, iba a faltar una noche. Entonces, esas horas no estaban en la cuenta. El reloj comenzaba a correr desde la salida de las estrellas. Con esa cuenta, Moshe retornaría el 17 de Tamuz. Con la cuenta del pueblo, Moshe tenía que haber regresado unas horas antes. El 16 de Tamuz, el día anterior, cuando al pueblo se le venció la cuenta, ellos contaron y dijeron: mirá, es la hora, ya Moshe tendría que haber regresado, y Moshe no está acá. Entonces dice que el 16 de Tamuz vino el Satán, la mala inclinación, y trajo con él oscuridad y confusión, porque esa es la función del Satán, traer oscuridad y confusión, lobreguez y desorden. El Yetzer Hará lleva a la persona a primero confundirse y luego a desordenarse. Les preguntó a los hijos de Israel: ¿dónde está Moshe, vuestro maestro? El Satán, esa voz interior, esa mala inclinación que está todo el tiempo trabajando para alejar a la persona del camino correcto, de la voluntad del Creador, empezó a hacer su trabajo. ¿Dónde está Moshe? Ya no tendría que haber estado aquí. Y uno puede preguntarse, bueno, recién era
la hora cumplida que ellos calcularon. ¿Por qué tanto problema? Si en realidad una persona se puede retrasar, quizás llega 1 hora, 2 horas tarde. ¿Cómo puede ser que la gente se desesperó? Ahora vamos a ver por qué se desesperaron. Realmente ellos tenían una confianza única en Moshe, porque Moshe cada cosa que les decía se cumplía tal cual. Entonces, al ver que lo que Moshe dijo aparentemente no se cumplió, ellos empezaron a desesperar. ¿Qué le respondieron al Satán? La primera respuesta fue: ellos dijeron, ha ascendido al cielo. Moshe se fue al cielo, mirá, ahí está él. Entonces les dijo: la 6ª hora ha llegado, es decir, él ya debería haber regresado, pero no le prestaron atención. O sea, primero se resistieron a los argumentos de Yetzer Hará. Dijeron: mirá, no pasa nada, todavía estamos dentro del margen. ¿Qué dijo el Satán? Está muerto. Ahí empezó un pensamiento ya más complicado. No solo que Moshe se estaba demorando, sino que Moshe está muerto. Así dijo el Satán, pero no le prestaron atención. Todavía el pueblo judío se mantuvo fuerte contra los argumentos de Yetzer Hará. Entonces les mostró la imagen de su lecho de muerte, el lecho de muerte de Moshe. Así trae el Talmud, en Shabbat 89a. Satán les hizo visualizar la muerte de Moshe, los desmoronó, fue con un argumento a otro argumento más fuerte, a otro argumento más fuerte, hasta que se desmoronaron. La fe que el pueblo había depositado en Moshe y en cada una de sus palabras era incluso mucho más grande que la que un hombre tiene en algo que ve o conoce por sí mismo. Por lo general, uno, ¿en qué confía más? En lo que uno ve por uno mismo. Cuando alguien me da un informe, me comenta, aunque sea una persona que es Neemán, que es confiable, es genuina, es honesta, es verdadera, a pesar de que yo tenga toda la confianza del mundo en otra persona, mi testimonio, lo que yo veo con mis ojos, eso es lo máximo para mí, para cada ser humano en general. Lo que uno ve para uno es como irrefutable. Si uno ve algo, un evento, y otra persona viene a convencernos de que no es de esa forma o no es como uno interpretó lo que vio, uno se resiste porque uno automáticamente dice: yo lo vi con mis ojos, yo lo vi, no es algo que me lo contaron, que lo escuché. Y esa es la diferencia entre alguien que escucha y alguien que ve un evento. El que ve no tiene dudas de lo que vio. El que oye puede interpretar mal lo que está pasando. Entonces, el Satán llegó al punto de mostrarles para poder convencerlos. Y ellos normalmente confiaban más en Moshe que en lo que ellos mismos veían. O sea, esa era la fe, la confianza que tenían en Moshe, en el tzadik, en el justo de su generación. Así, en el momento en que una sola cosa que Moshe les había dicho no se cumplió, sintieron como si el cielo y la tierra hubieran colapsado y perdieron el control de sus sentidos. Este fue el problema, que ellos confiaron tanto en Moshe, porque siempre que Moshe hablaba todo se cumplía con una exactitud increíble, y dijeron: es la primera vez que esto falló, entonces ya está. Si esta vez no se cumplió lo que dijo Moshe, algo malo pasó. Siempre se cumple, y si no se cumple es porque se murió. O sea, ese argumento del Satán tuvo cabida en sus mentes. La intensidad de su apego a Moshe, el hombre de Dios, era tan grande que ya no podía continuar ni una sola hora sin él. Fue entonces que se acercaron a Aarón, confundidos y como enloquecidos, y le pidieron: haznos un Dios. Su apego por Moshe era tan grande que ellos no podían aguantar ni siquiera 1 hora sin tener a su líder, sin tener a aquel que los guíe. Moshe los había guiado desde Egipto, los sacó de Egipto a recibir la Torá, y cuando emprendieron ese viaje, vieron vez tras vez cómo Dios estaba con Moshe y todo lo que Moshe decía se cumplía. Entonces acá hay una primera
cuestión que hay que aclarar, que si bien la construcción del becerro fue un acto de idolatría, la idolatría no era, en este caso, reemplazar a Hashem, sino que era reemplazar a Moshe, al guía, al líder. Ese era el reemplazo. Muchas veces la idolatría es directamente reemplazar al Creador, Dios libre. Que el ser humano intenta adjudicar la creación, la conducción del mundo a un ente, a un ser, a algo fuera del Creador. Pero en este caso, la gente no quería estar sin una guía. Y obviamente que esto fue un error, pero fíjense el nivel de apego que tenían a su líder. El nivel de apego a Moshe era increíble, que no podían vivir ni siquiera una hora sin estar conectados con aquel que los guía. ¿Cómo era posible que una nación que había presenciado la visión de Dios y lo había escuchado hablar pudiera volcarse a la idolatría con tanta rapidez? ¿Cómo puede ser? Esta es una pregunta clásica con respecto a este tema. ¿Cómo puede ser que una nación que vio todo lo que vio esa generación cuando salió de Egipto pudiera irse a la idolatría tan fácil? Aparentemente muy fácil se fueron detrás de la idolatría. ¿Cómo era posible que toda la nación se viera movida unánimemente hacia una transgresión sin dividirse en grupos diferentes con distintas ideas? O sea, todos pensaron igual, todos dijeron, bueno, Moshe no volvió, quizás se murió, hagamos idolatría. ¿Así fue realmente? ¿Y cómo fue que ningún miembro de la tribu de Leví se sintió atraído a venerar al falso Dios? Por un lado, preguntamos, ¿todos estuvieron de acuerdo? Es muy difícil, especialmente entre el pueblo judío, que todos piensen igual, como dice el dicho, donde hay dos judíos hay tres opiniones. Y segundo, también la Torá testifica que la tribu de Leví no se corrompió y no transgredió en esto del becerro. Entonces, como la tribu de Leví, que estaba más cercana al servicio a Dios, ellos también fueron a hacer idolatría. ¿Dónde estaban Nachshon ben Aminadab y sus compañeros? La gente con emuná que había salido de Egipto, que se había arrojado al Yansuf, al mar, y se metió hasta que el agua le llegó al cuello, y ahí recién abrió el mar y pudieron cruzar. Esa gente que no dudaba absolutamente en lo más mínimo del Creador y de las palabras de Moshe. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban los 70 ancianos a quienes Dios más tarde hizo depositarios de Espíritu Divino? Más tarde la Torá nos cuenta que hubo 70 ancianos que recibieron del Espíritu de Moshe, del Espíritu que Dios había puesto en Moshe, lo recibieron estos ancianos. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde se encontraba Caleb, Uri, Betzalel y todas las otras personas absolutamente justas? Había muchos tzadikim, vemos para allá, tras para allá en la Torá, sección tras sección, como la Torá nos cuenta de grandes tzadikim, aparte de Moshe. ¿Dónde estaban ellos? ¿Fueron todos víctimas de este pecado, de esta transgresión? El tema puede comprenderse de la siguiente manera. Como preparación para el recibimiento de la Torá, Dios purificó las almas de todos los judíos, y fue así que aceptaron la Torá como si fueran un solo hombre con un único corazón. Cuando recibieron la Torá, en el mes de Sivan, la Torá dice que todo el pueblo estaba como un hombre con un solo corazón, y por eso recibieron la Torá, porque estaban juntos, unidos, y eran como una sola persona, con un solo corazón. Pero cuando construyeron el becerro de oro, no todos estaban unidos en este acto, Dios libre. Con el becerro fue distinto. Cuando recibió el pueblo judío la Torá, todos eran como una persona con un solo corazón, con un solo sentir. Ahora, cuando hicieron el becerro, los corazones no estaban unidos, no había esa unión. De hecho, se habían dividido en muchos grupos diferentes. Y acá trae la respuesta a la pregunta que hizo antes el libro. Si todos estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo. Había muchos que pensaron diferentes cosas, de diferente manera. Cuando se acercaron a Aarón y le dijeron, haznos un Dios, casi todos le
lo dijeron en nombre del cielo con intenciones puras. Y acá es donde quiero empezar a conectar este suceso de la idolatría con el becerro de oro, con todo lo que la Torá nos cuenta, que es uno de los motivos del ayuno del 17 de Tamuz. Quiero conectar esto con la transición, con el camino que los noágidas les toca realizar de la idolatría al monoteísmo. Entonces, vemos acá que en esta idolatría, digamos, pública y de una importancia histórica inusitada, y con todo lo que implica que sea en esa generación que habían visto todos los milagros y cómo Dios dio la Torá en el monte Sinaí, todo lo que vieron esas personas y que de repente se ponen a hacer idolatría. Ese escenario nos permite entender la transición de la idolatría al monoteísmo y cosas que pasan en el medio. Por eso me pareció interesante extraer estas ideas que son muy aplicables a los noágidas. Porque la transición de la idolatría al monoteísmo no se da en un segundo. Sí, la persona puede tomar la decisión de su teshuvá, de su retorno a Dios, a conectarse con su identidad, al monoteísmo, etc. Lo puede tomar en un instante, pero hay un camino precisamente de corrección, de tikkun, de enmienda. No solo arreglar las acciones que se hicieron mal, que eso es algo que la Torá pide en una teshuvá, en un proceso de retorno, sino también hacer un tikkun personal. ¿Por qué? Porque las malas acciones que la persona hace también trastocan su psiquis, sus emociones, su forma de ver la vida. Entonces hay un tikkun o una rectificación de las cosas que se hicieron mal hacia afuera, pero también hay un tikkun hacia adentro. Y ese tikkun tiene que ver con esto, con las formas de pensar que salieron a luz ante este evento del becerro de oro. Ni que hablar que también la Torá nos cuenta que la idea de hacer estos becerros nació en ¿dónde? En el Erev Rav, que era una multitud mezclada que había salido de Egipto con el pueblo judío, y que en realidad Dios no los estaba sacando a ellos, estaba sacando a los hijos de Israel, pero Moshe también lo sacó, esta gente se unió y Moshe lo sacó. Por eso Dios le dice a Moshe en la Torá, el pueblo que vos sacaste. Cuando Dios habla de los hijos de Israel, dice mi pueblo, que yo lo saqué. Ahora, cuando habla del Erev Rav, habla del pueblo de Moshe, que Moshe lo sacó. Y esta gente, esta multitud mezclada, que eran de diferentes orígenes y que estaban esclavos en Egipto, como todos en Egipto. En Egipto no había término medio, o había gente que se creía Dios, o había gente que era esclava, no había alguien normal. Entonces esta gente que estaba esclavizada, que no podía salir de Egipto, como dice el Midrash, que Egipto era un lugar donde nunca un preso, un esclavo se había escapado. Y esto de que se fuera un pueblo entero era una locura, no pasaba. Bueno, mucha gente aprovechó la salida del pueblo judío y salieron y se unieron, pero se unieron por intereses, por conveniencia, pero no con la convicción que tenían los hijos de Israel, que esto venía de la fe que ellos habían heredado desde el patriarca Abraham. Como sea, esta gente fue también parte de la que propugnó esta idea de construir un becerro, de hacer un becerro. Entonces, en este escenario empiezan a surgir ideas, y muchas de esas ideas son muy actuales. Tienen que ver con las ideas que los noágidas a veces tienen en el camino de su transición de la idolatría al monoteísmo. Y como les decía hace unos instantes, la transición no es algo que se da en un segundo, la decisión uno la puede tomar en un segundo, pero corregir tanto las cosas que se hicieron mal hacia afuera, como corregir las consecuencias internas que dejaron esas acciones negativas,
Eso lleva tiempo. Y en el proceso hay diferentes niveles. Entonces, vamos a ir analizando uno por uno los pensamientos. Diferentes grupos de personas que pensaban distinto con respecto a esto del becerro y las motivaciones que tuvieron. El primer grupo era gente que dijeron: haznos un Dios en nombre del cielo, con intenciones puras. Entonces vemos que hay un nivel de gente que busca idolatría o que está de acuerdo con la idolatría con intenciones puras. Gente que no es consciente de lo que es la idolatría. De hecho, yo siempre uso una frase, que no hay idólatra consciente por lo general. Por lo general el idólatra nunca se asume idólatra. El más pagano, el más politeísta, si uno le pregunta ¿qué sos?, te responde monoteísta. En la práctica, su monoteísmo no concuerda con la definición de monoteísmo de la Torá. Pero él se considera monoteísta. Y él se considera que está en lo correcto. Él considera sinceramente que está en lo correcto, aunque esté en el peor error. Entonces, esa es una persona con buenas intenciones. Como dice acá, gente que pedían que Aarón les haga un Dios con el nombre del cielo, en nombre del cielo. O sea, con buena voluntad para servir a Dios, para seguir en el camino que había dejado Moshe en todo caso. Moshe nos guió, nos daba los mensajes divinos, etc. Bueno, no está Moshe. Se fue, se murió, le pasó lo que le pasó, no sabemos. Queremos un reemplazo y como sea, hacenos algo, fabricanos algo. Eso muestra un nivel de idolatría. Un nivel donde la persona, aunque tenga buenas intenciones, busca de forma equivocada resarcir sus necesidades espirituales o las que sean. Entonces, ese es un nivel y existe, hoy existen muchas personas que profesan idolatría, que simpatizan con la idolatría y lo hacen incluso en aras del cielo. Sus motivaciones no están equivocadas, pero la acción es incorrecta. De esto un poco habla el libro El Kusari. Es muy interesante los que puedan acceder al libro. Ahí cuenta la historia del rey de los Kusaris. Este rey tuvo una búsqueda espiritual muy intensa y básicamente llegó a conocer la verdad a través de sueños, donde él recibió un mensaje, básicamente que su intención era buena, pero los caminos, las formas que estaba utilizando no eran correctas. Y este era un nivel: hacenos un Dios, algo, no sé, Moshe se fue, no está, lo que sea, el reemplazo. No está lo ideal, bueno, lo más parecido. Y lo bueno es enemigo de lo mejor. La persona a veces dice, bueno, voy a hacer algo parecido, más o menos, que esté bueno. No, hay que buscar lo mejor, la excelencia, la perfección. Y más en este tema, que acá no hay grises. O se es monoteísta o se es idólatra. Y que la persona tenga buenas intenciones no deja de estar cometiendo un error. Está cometiendo un error, está pidiendo un ídolo. Aunque nadie sabía lo que Aarón haría, todos querían tener una participación absoluta para que a través de sus acciones surgiera un poder equivalente al de Moshe, quien iría delante de ellos. Ellos dijeron, mira, no sabemos cómo lo vas a hacer, hacenos un Dios, algo que nos dirija, que reemplace a Moshe. Y dijeron, mira, está en tus manos. Luego de que surgió el becerro como resultado de la brujería de aquellos que la practicaban y se encontraban sumidos en la idolatría, o sea, Aarón juntó oro del pueblo, trató de demorar toda la logística para darle tiempo a Moshe que vuelva, pero Aarón
veía un pueblo como entero que estaba desestabilizado por diferentes pensamientos, pero el Satán, la mala inclinación, había generado esto, de que cada uno pensara diferente, pero toda la nación estaba desestabilizada. Aarón tuvo un plan: yo voy a recolectar el oro y esto se va a llevar tiempo, y entre que voy preparando va a aparecer Moshe va a venir. Ahora, había gente en el pueblo que practicaba la idolatría y brujería, hechicería, etc. Hicieron un acto de brujería, y cuando se estaba fundiendo el oro, hicieron una brujería para que surgiera de ese oro fundido el becerro. Entonces, ¿qué pasó? Cuando esto fue un hecho concreto, cuando esa idolatría emergió, ahí empezaron a revelarse los diferentes pensamientos. Hasta ese entonces todo estaba en el mundo del pensamiento, cada uno pensaba diferentes cosas. Este grupo que vino y le dijo a Aarón: mirá, hace algo, hacenos un dios, alguien que reemplace a Moshe, no sé cómo, no sé qué, hacelo vos sabés. Pero el resto también tenía pensamientos, y había pensamientos muy internalizados que salen a luz con esta cuestión del becerro. Estaban aquellos, que eran en sí unos pocos, que al ver semejante imagen idolátrica retomaron de inmediato sus antiguas prácticas paganas. Cuando vieron al becerro, ¿qué hicieron? Automáticamente se conectaron con su pasado. Empezaron a adorar al becerro, a seguir sus prácticas paganas. Y esto también sucede con los noágidas. Miren qué interesante que los sabios dicen, con respecto a la traducción al griego de la Torá, cuando se tradujo la Torá al griego, los sabios dicen que el día que se tradujo la Torá al griego fue un día tan traumático. Eso de traducir la Torá fue un evento tan traumático para el pueblo judío como el día en que se confeccionó el becerro de oro. Y uno dice: ¿qué tiene que ver la traducción con el becerro? El problema no era el oro, sino lo que surgió, la forma que se le dio a ese oro, la forma de una idolatría del becerro. Se construyó con el oro, que el oro, también los sabios dicen que el oro Dios lo puso en el mundo para el Bet HaMikdash, que el ser humano no merecería el oro, y todo lo que despierta el oro en el individuo, que si era por la gente, Dios no iba a poner oro en el mundo, no iba a crearlo para que esté a disposición de la persona. Ahora, Dios creó el oro en el mundo para el Bet HaMikdash, para el templo. Ahora, el problema no es el oro, el problema es el uso que se le puede llegar a dar al oro. Lo mismo con la traducción que se hizo de la Torá al griego. Cuando se traduce la Torá al griego, el problema obviamente no es la Torá, pero es lo que se construye con esa traducción. Y este es un problema súper actual, y fue y es hasta el momento, como dije, un problema para las naciones, no para el pueblo judío. El pueblo judío tiene la tradición, la Torá oral, los sabios, para saber cómo interpretar la Torá, cómo entenderla. El problema lo tienen las naciones, que no tienen esas herramientas. Por eso Dios constituyó al pueblo judío como Or LaGoim, luz para las naciones, para guiarlos, enseñarles, porque los 7 preceptos y toda su herencia espiritual que le corresponde a los noágidas está en la Torá. Entonces, para interpretar esa parte de la Torá se necesitan las herramientas de la propia Torá, no con algo extraño, ajeno, venir e interpretar la Torá, porque el resultado va a ser un becerro, va a ser algo extraño. Por eso Abodá Zará significa un servicio extraño, extraño a la Torá, extraño a Dios, algo que no se reconoce en la Torá. Pero si la persona lo construye a veces por sí misma, como el primer grupo, con buena intención, pero no deja de ser un acto de idolatría. Entonces, otros se pusieron contentos cuando vieron el becerro. Y hoy, este fenómeno yo lo comparo con muchas personas que a veces salen de estas sectas mesiánicas
y son básicamente congregaciones cristianas que migran a un híbrido donde mantienen su raíz y su fe, sus creencias cristianas, ayornadas, vestidas, disfrazadas, con algunos atuendos judíos, con algunas vestimentas judías, algunas prácticas judías, con algunos libros judíos. Pero eso no es judaísmo, quizás tampoco es cristianismo, es un híbrido, es algo que no es ni una cosa ni la otra. Y en estos grupos, uno en las redes sociales puede testear y hacer seguimiento de las conductas de las personas, de los grupos, y muchas veces uno ve tristemente que esta gente, cuando encuentra en los libros judíos algo que aparentemente, según su entender, les confirma lo que ellos creen, sus creencias, enseguida festejan y se ponen contentos. Por caso, cuando hay algún versículo, alguna explicación de los sabios, que ellos a simple vista entienden que quizás afirma o podría llegar a afirmar que Yeshu es el Mesías, que es lo que ellos creen, enseguida se ponen contentos y toman esa fuente, toman ese texto de la Torá para fundamentar su creencia. Nunca se preguntan realmente qué quiere decir ese texto, de qué habla ese texto. No van a la fuente real, a la tradición judía, a la Torá oral, a los sabios, al Talmud, a los poskim, a los legisladores, sino que automáticamente lo ven, interpretan y construyen algo. Y eso es un pequeño becerro, es crear, si bien con algo que es sagrado, que es algo que Dios lo creó para un fin sagrado, la Torá, para que sea guía y luz para toda la humanidad, no solo para el pueblo judío. En el caso del becerro fue el oro, para el Betamikdash, pero la gente lo usó para cosas impuras. Vemos cómo esta gente celebra, y ni bien encuentra un texto, algo que lo remita a sus antiguas creencias, festeja, se pone contenta la persona. Eso es como este segundo grupo, que cuando vio el becerro, dijo, mirá, volvió, esto es, viste, no estábamos equivocados. Le sale una sonrisa. Se le dibuja una sonrisa en la cara. ¿Por qué? Porque nunca se desapegó realmente de sus creencias antiguas. No le quedó otra. A veces la verdad es tan abrumante, como pasó en esa generación que salió el pueblo judío de Egipto, donde nadie podía decir, y no, el Dios del pueblo de Israel no existe, o el Dios del pueblo de Israel no es el verdadero. No había forma. Todo fue tan claro, tan revelado, que nadie podía decirlo. Pero el cariño por la idolatría todavía estaba. Y ni bien aparentemente la idolatría podía volver a tener un lugar en el mundo, esta gente celebró. Fueron advertidos, pero no se intimidaron. Se les advirtió, eso está prohibido lo que están haciendo, eso está mal. Y ellos, ¿qué hicieron? No se intimidaron. Les volvió a dar coraje esta idolatría del becerro y se mantuvieron firmes en esa postura. Salió la verdad, se reveló la verdad. Otro grupo, más numerosos que los del primero, mantenían apenas un vestigio de su inclinación anterior de la idolatría, por cuanto el deseo de practicar cultos paganos no había sido totalmente erradicado de sus corazones, sino solo aplacado momentáneamente por el imponente efecto de la revelación en el monte Sinaí y las maravillas que habían presenciado previamente. Sintieron en aquel momento un despertar de su alma, Sintieron en aquel momento un despertar de su mala inclinación, que los movió a enaltecer a aquellos que veneraban al ídolo mientras observaban y se regocijaban. Otro grupo que estaban menos apegados a la idolatría, pero que en el fondo también mantenían un cariño, un respeto, algo por la idolatría.
Entonces, cuando vieron todo esto y que había gente que celebraba y que aunque les advirtieron, estas personas no hicieron caso a la advertencia y siguieron con la idolatría, ellos, si bien quizás no lo iban a hacer por la abrumadora revelación del monte Sinaí, por todo lo que vieron, como dijeron, mira, yo me quedo de este lado porque ya comprobé que el Dios del pueblo judío es el Dios verdadero y que hace maravillas y que lo sacó de Egipto y que trajo las plagas y que entregó la Torá. Yo me quedo acá, no quiero cruzar la línea, no quiero estar en falta con el Dios del pueblo judío, pero al otro lo veo con simpatía, le tengo cariño. Y celebraban en su interior que había otros que volvían a la idolatría, que había otros que se conectaban con el becerro. Sin embargo, otros, un tercer grupo, quedaron atónitos por la terrible escena que estaban presenciando y comenzaron a burlarse tanto de aquellos que veneraban al becerro como de aquellos que se mostraban inquebrantables en su fe. Había otro grupo que miraba de afuera, ¿sí? Como espectadores, como la gente que va al cine con sus pochoclos, palomitas de maíz, como le llamen en el país donde están ustedes, y que ven el show divirtiéndose, viendo la pelea. Ellos no participaban, pero decían, los dos están equivocados, son unos tontos, pelean los dos, el que se va con la idolatría, el otro que dice yo no voy a volver a la idolatría, están equivocados, y vio cómo la gente se empezó a pelear y disfrutaban de esto, y de estos individuos que hoy están en esa situación hay muchos. Lo vemos en las redes sociales también todo el tiempo, gente que se regodea, que disfruta de los enfrentamientos, de los debates, de la persecución ideológica con argumentos, y que les gusta toda la problemática que se desata al momento de intercambiar ideas. No participan ni para un lado ni para el otro, miran. Pero ese grupo también está equivocado. Está disfrutando de esta discusión sobre la idolatría. Vieron que ambas facciones estaban maldiciendo entre sí, dijeron, ambas posturas son igualmente erróneas, y denigraron a ambas. Se creyeron superiores. Mirá, yo no soy ni de este ni del otro, los dos están equivocados, yo soy superior, yo entiendo más, yo la tengo más clara, yo soy el mejor acá. Eso también es idolatría, es egolatría. Cuando la persona no adora algo que está fuera de sí, pero se adora a sí mismo, se venera a sí mismo. Lo que estamos viendo hasta ahora es que había diferentes niveles, diferentes grupos, algunos más apegados a la idolatría, otros en el otro extremo, muy refinado, casi imperceptible, con muy buenas intenciones, pero como este grupo que no participaba, que decía todos están equivocados, tenían razón, están equivocados, pero ellos se creyeron superiores. Y eso también fue un acto de idolatría, el ego, el orgullo. Por último estaban los tzadikim, los justos del pueblo, que al ver la terrible y decadente situación de sus hermanos, se desanimaron y perdieron toda esperanza de que estos se arrepientan. Los tzadikim, la gente justa, vio todo este escenario y dijeron, no hay remedio, la idolatría hizo estragos y toda esta gente cayó en esa trampa mortal y se lamentaron por esta gente. Eran gente justa, los tzadikim vieron esta realidad y sus hermanos del pueblo judío estaban en esta situación tan dramática de idolatría en diferentes niveles, peleándose, un caos generalizado, y perdieron la esperanza de que se arrepientan. Dijeron, esta gente ya no puede arrepentirse, y aunque lo hicieran, no creían que el arrepentimiento de aquellos pudiera ser aceptado por Dios, ni que a partir de ellos se formara una nación de Kohanim, de sacerdotes y un pueblo santo. Los tzadikim dijeron, mirá,
difícil y esta gente se arrepiente. Y si se arrepienten, ¿qué logran? De semejante transgresión, de semejante pecado, de esta idolatría, después de haber visto todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, dando la Torá, todo lo que vimos hasta ahora. Esta gente, después que transgredió de semejante manera, aunque haga teshuvá, se arrepienta, no van a lograr convertirse en lo que Dios espera de este pueblo, que sean un reino de sacerdotes y un pueblo santo, una nación santa. Está bien, van a arrepentirse, pero ya está, perdieron la oportunidad, el tren se fue, no se subieron, se quedaron. Fue así que se dirigieron a sus hermanos y le dijeron, miren lo que dijeron los tzadikim, la gente justa, vosotros no sois más nuestros hermanos. Le dijeron, ustedes ya no son parte de la hermandad del pueblo judío. No seréis contados en la congregación de Dios. No son más parte del pueblo que Dios escogió. No pueden ser. ¿Por qué? Porque transgredieron con el becerro. Que puedan hacer teshuvá, que no reciban castigo, que puedan estar lo mejor posible, pero ya no. Ya lo que hiciste no tiene arreglo. Aunque los grupos se dividían en cuanto a su actitud hacia el becerro de oro, incluso, acá estamos hablando de los tzadikim, y las diferencias entre ellos eran tan opuestas como el este y el oeste. Veíamos que uno opinaba que estaba re bien la idolatría, otros que no, eso es absolutamente prohibido, otros que simpatizaban con la idolatría aunque ellos no lo iban a hacer. Los tzadikim que dijeron, pobre todos estos que transgredieron en la idolatría, que no van a poder retornar del todo, no van a poder volver a su misión, a su comisión divina original. Las diferencias eran como el este y el oeste, 180 grados de diferencia. Dios describió sus acciones a Moshe como si todos fueran culpables de idolatría. Ahora en la Torá vemos que Dios le dice a Moshe que el pueblo todo pecó, todo el pueblo pecó. No dice algunos sí, otros no, unos más, otros menos, los tzadikim no. ¿Qué dice? Todo el pueblo pecó, todo el pueblo transgredió. Incluso aquellos cuya intención era defender a Dios, de quienes suscitaban su ira, de no haber atribuido algo de verdad al culto idólatra, jamás habrían perdido las esperanzas por sus hermanos. Entonces dice, incluso los tzadikim, la gente justa, también transgredió con la idolatría. ¿Por qué? Porque le adjudicó poder a la idolatría, les adjudicó virtud. ¿Qué virtud? La de poder separar a las personas que transgredieron con el ídolo, con el becerro, poder separarlos del Creador. Eso también es idolatría. Creer que la idolatría tiene el poder de separar a una persona de Dios y que la teshuvá no puede enmendar esto y que no puede la persona volver a ser quien es y cumplir su misión en la vida, darle este poder muy grande, por cierto, a la idolatría, eso se llama idolatría. Por eso Dios, cuando le habla a Moshe y le dice quiénes habían transgredido, dice todo el pueblo, no dice algunos. En la práctica uno ve que unos fueron muy flagrantes y se volvieron con toda la idolatría. Otros no, estaban reticentes, otros miraban expectantes, otros eran tzadikim, eran justos. Pero incluso los justos, lo mejor de esa generación, también transgredió, porque lejos de ellos hacer idolatría, lejos de tener felicidad con lo que estaba pasando o simpatía, lejos de todo eso, cometieron el error de adjudicar poder, virtud a la idolatría, de separar al pueblo de Israel del Creador. Por el contrario, habrían considerado su díscolo comportamiento como una travesura de jóvenes estudiantes cuyo maestro no se encuentra con ellos. Los tzadikim, en vez de decir, mirá, el pueblo sí hizo todo esto porque Moshe se fue, como dice el dicho, cuando el gato no está, los ratones bailan, son como adolescentes. Recién nacen, salen de Egipto, de la esclavitud, recibieron la Torá hace poquito,
no, es una travesura. O sea, ¿y la idolatría qué es la idolatría? La idolatría no es nada. Como dice la Torá, Ein od bilbado, que no hay nada fuera de Dios. Entonces, si realmente uno sabe que no hay nada fuera de Dios, la idolatría no es nada, es una fantasía, no es una realidad, no es algo que existe, que tiene poder, que tiene alguna virtud. Es una fantasía que se crea el ser humano, está prohibido. La persona tiene que vivir una vida de realidades, no de fantasías. Pero, en vez de ver a los que habían transgredido con esta visión, como jóvenes, adolescentes, que su maestro se fue y hicieron una travesura, los tzadikim se lamentaron y dijeron: esta gente que transgredió con idolatría, es tan grave lo que hizo que no puede hacer teshuvá, que por más que haga teshuvá no va a poder arreglar todo esto. Esto es un desastre tan grande que no lo van a poder arreglar. Eso es darle entidad a la idolatría. ¿Acaso existe algo sustancialmente real en la idolatría que pueda extirpar la santidad del pueblo de Dios para siempre? O sea, Dios había escogido al pueblo judío y esa elección permanece hasta el día de hoy sin implicar la conducta del pueblo judío. Sí, Dios pide que el pueblo judío cumpla la Torá y que tenga la conducta acorde a su nivel espiritual, etc. Pero eso no cambia la elección divina. Y las transgresiones no pueden separar al pueblo judío del Creador. Entonces, esta es una lección muy grande que, como les dije en varias oportunidades en el transcurso de la clase, que es muy aplicable para los noágidas, porque los noágidas viven esta transición de salir del Egipto de la idolatría a la libertad que trae la Torá, que traen los preceptos, que trae la conexión con el Creador. En el medio, a veces, hay tropiezos, hay caídas. A veces la mala inclinación le dice a la persona: mirá, vos con toda la idolatría que hiciste, quizás fuiste un pastor, quizás fuiste, no sé, un sacerdote, un cura, lo que sea que haya sido. Está bien, conociste la verdad, pero todo lo que hiciste, ¿quién lo borra? Toda la gente que acercaste al error, a la idolatría, y que vos ahora conocés la verdad y te despegás de todas esas mentiras, está bien, pero toda esa gente sigue ahí, quizás ni te quieren escuchar ahora. Para entrar a la idolatría te escucharon, pero para salir no te escuchan. Entonces, hay muchos que quizás están en esa situación, donde ven su pasado, la mala inclinación les hace ver el pasado y decir: mirá todo lo que hiciste, mirá todas las cosas equivocadas en las que invertiste tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, tu vida. Todo eso no tiene arreglo. Y a veces la persona vive con ese sentimiento. Si la persona vive con ese sentimiento, aunque sea un tzadik hoy, aunque sea un justo hoy, sigue cayendo en el error de la idolatría, porque le está dando entidad al ídolo o a la idolatría que haya practicado en su momento. Cuando vemos a alguien que está en la idolatría, cuando vemos a alguien que está a mitad de camino, con un pensamiento todavía un poco aquí, un poco allá, como los que vimos en este episodio del becerro, no tenemos que caer en el error de pensar que esa persona no tiene chances y que si tiene la posibilidad de conocer la verdad, su vida está ya marcada para siempre por lo que hizo. La teshuvá es la posibilidad real que la Torá da al ser humano de poder corregir y enmendar sus antiguas sendas. Vemos a Yitro, que había profesado, el suegro de Moshe, que había profesado todas las religiones de su época y había sido líder, sacerdote de esas religiones, o sea, se había involucrado a fondo con cada una de esas creencias. Hizo teshuvá y nada le impidió sumarse a las filas del pueblo judío, aconsejar incluso a Moshe, cumplir un rol súper importante dentro de su generación con el pueblo judío. Y al punto que la Torá fue entregada también gracias a su mérito. Vemos que la parashá donde se nos relata la entrega de la Torá precisamente se llama Yitro. Y los sabios preguntan: ¿por qué se llama Yitro? ¿Por qué no se llama Serei Adibrot? Los 10 mandamientos, los 10
preceptos que Dios ordenó al pueblo judío? ¿Por qué no tiene un nombre o Ar Sinai, el monte Sinaí? ¿Por qué tiene que tener el nombre de esa sección de la Torá a un idólatra, alguien que fue idólatra? Precisamente porque hasta que Yitro no reconoció que el Dios de Israel es el verdadero Dios, y todo el resto de las religiones y ídolos que él había conocido, todo eso es mentira, la Torá no podía ser entregada. Cuando Yitro, que había tenido todo ese pasado idolátrico y representaba todas las idolatrías del mundo, cuando él dice todo eso es mentira y la Torá es la verdad y el Dios del pueblo de Israel es el Dios verdadero, cuando él llega a esa instancia, él, siendo representante de todas esas idolatrías, él doblega la fuerza de la idolatría en el mundo, y el mundo se hace un recipiente apto para recibir la luz de la Torá. Y esa es la grandeza de Yitro. Así que casos como el de Yitro hay por todos lados. El pasado, la idolatría, se puede corregir, se puede enmendar. Y esa es una de las lecciones que nos deja este día 17 de Tamuz, de que sea lo que sea que haya pasado, se puede hacer teshuvá. El error puede ser grave, pero más grave es cuando la persona no acepta la posibilidad maravillosa que da la Torá de poder enmendar y solucionar. Y las posibilidades que Hashem nos da son 100% genuinas, 100% verdaderas. No son a medias, sino que son completas. Así que bueno, esta es una idea con respecto a esto. El rabino Moshe Weiner, en su libro Yoam Mitzvot Hashem, ahí trae en la sección que habla sobre idolatría, trae la prohibición de reconocer, tanto con hechos, con palabras, alguna virtud en la idolatría. Es una prohibición dentro de la prohibición general de Abodá Zará, de no hacer idolatría. Uno de sus incisos contempla esto, de que la persona no adjudique virtud, poder, belleza, honor a la idolatría. Todas esas adjudicaciones están prohibidas. A veces la persona no practica idolatría, pero de alguna forma la honra. A veces uno escucha comentarios, especialmente entre los noágidas que están empezando o que tienen muy poco tiempo estudiando Torá y los 7 preceptos, que justifican su pasado idólatra y de alguna forma le dan alguna virtud o algún sentido. Y dice, bueno, al menos gracias a que pasé por tal culto, tal religión, hoy llegué acá. Entonces eso es darle una virtud. Llegaste a la Torá y al monoteísmo porque pasaste por X creencia. Le estás dando poder, virtud. Hashem te trajo acá, no te trajo la religión, la creencia equivocada en la que estabas. No es gracias a eso que estás acá. Estás acá porque Hashem te trajo. Eso, que se llama idolatría, lo único que te dio fueron experiencias negativas. Entonces, cuando la persona trata de justificar, de dar alguna virtud a eso, en el fondo todavía está manteniendo algún lazo con la idolatría. Entonces es necesario cortar con esos lazos, aún el más pequeñito, el más aparentemente débil, insustancial, ese que parece que no afecta, tener ese pequeño lazo, esa pequeña simpatía, eso hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque la idolatría es realmente algo inexistente, algo que no tiene sustancia, que no tiene parte en la realidad que Dios creó. Es un invento del ser humano, es una fantasía del ser humano, y está prohibido porque, como dice el versículo de la Torá, Einot milvado, no hay otra realidad, no hay otra cosa fuera del Creador, todo es Dios. Entonces es súper importante en este día de 17 de Tamuz, donde en el pueblo judío ayunamos, donde compartimos este mensaje también con las naciones,
de nuestra experiencia, la experiencia del pueblo judío con la idolatría, con el becerro. O sea, no hubo otro acto idolátrico más traumático que este. Y los sabios, como explicamos, equipararon la traducción de la Torá y las interpretaciones que las naciones hacen de la Torá con el becerro. Es igual de traumático. Entonces, el pueblo judío tiene establecido como ayuno este día 17 de Tamuz, también el 9 de Av, que ya vamos a hablar de ese otro día y de las 3 semanas. Los noágidas no tienen que ayunar, no es un precepto, algo que ellos tengan que asumir, pero sí es bueno y es importante tomar la enseñanza, porque esta es una enseñanza de vida. Al pueblo judío esta enseñanza lo viene acompañando desde que aconteció esto con el becerro. A las naciones esta enseñanza creo que les viene muy bien en estos días para tener herramientas con las cuales lidiar a veces con el pasado, a veces con la mala inclinación que quiere impedir que la persona avance, y pone argumentos de lo que hiciste, la boda zará, la idolatría, no vas, está bien, ahora estás en el camino correcto, pero lo que hiciste lo hiciste, y ahora las cosas que ya están hechas no tienen arreglo, y no vas a poder nunca alcanzar el ideal. Hashem sabe lo que hace, Hashem dirige los pasos del hombre, y cada uno está donde tiene que estar, en el momento que tiene que estar, y precisamente esta es la medicina a todo ese mal de la idolatría. Saber que hay un creador del mundo, que es Hashem, y que Hashem no solo es el creador del mundo, que es el conductor del mundo, y que incluso, como dice el Talmud, los eventos pequeñitos a nuestros ojos, como puede ser la caída de la hoja de un árbol, está también comandado por el creador. O sea, eso que parece un hecho trivial, automático de la creación, eso también es providencia divina. Entonces, ¿cuál es el antídoto a la idolatría? ¿Cuál es el antídoto al error que nos lleva el camino de la idolatría? Que es ese caos, esa confusión, las peleas, todo eso negativo que pasó con el becerro. ¿Cuál es el antídoto? La emuná genuina en el Creador, la fe genuina en el Creador, con la luz de la Torá, como la Torá nos enseña que debemos creer en Dios y confiar plenamente en Él. Bueno, que tengamos buenas noticias, que no lleguemos a el ayuno de Tisha B'Av, sino que realmente lleguemos a Tisha B'Av como fiesta, con la Geulá, con la redención, con el Mashiach, que estos días de duelo, de tristeza, se conviertan en días de alegría, y que todos tengamos el mérito de, con nuestro esfuerzo, nuestra teshuvá, nuestra enmienda, transformar estos días en esos días prometidos, añorados, de júbilo y alegría para todos, para el pueblo judío y también para toda la humanidad, que va a ser introducida a esa época donde la ocupación del mundo entero será conocer a Dios.